Muy buenos días a todos mis distinguidos amigos y hermanos en Cristo. Le doy gracias a Dios, hoy es día lunes y Dios nos ha bendecido grandemente. Lunes, maravilloso lunes, 10 de marzo del año 2025. Y hoy nos toca hablar del aspecto número 20 y lo voy a presentar como un mini mensaje, o a lo mejor se alarga un poquito más. El aspecto 20 es el derramamiento del Espíritu Santo sobre los siervos de Dios. Tradicionalmente se habla mucho del Espíritu Santo. Hay muchos cristianos que presentan enseñanzas sobre el Espíritu Santo, pero la realidad es que no ayudan al pueblo de Dios a entender con claridad lo que Dios es como el Espíritu Santo. Y aunque más adelante vamos a estudiar a Dios como el Espíritu Santo, porque ahorita lo estamos todavía estudiando como el Padre, todas las cosas que el Padre ha hecho, especialmente estamos tocando los puntos de el trabajo de Dios Padre. Y esto surgió cuando llegamos a Mateo 1:16, donde dice que la Virgen, esposa de José, dio a luz a Jesús, llamado el Cristo. Y entonces nos hemos ocupado para entender la clase de Dios que nos vino en la persona de Jesucristo. Y analizando estos 42 aspectos del trabajo de nuestro Padre Celestial, hemos ido hablando de uno por uno de ellos para entenderlo, y así que tenemos grabado en el Facebook todos estos mensajes. Pero gracias a Dios por Alejandra Reyes y Lalo, que ellos nos ayudan en el ministerio para que todos los mensajes, siempre pensando en lo que exactamente va a suceder en el mes de junio de este año, ya que Facebook anunció que ya no va a tener grabados los mensajes que nosotros expresamos. Cualquier página, si tiene grabados mensajes de muchos meses, muchos años, los van a quitar. Pero gracias a Dios, vuelvo a repetir que Alejandra y Lalo, ellos coleccionan todos los mensajes que su servidor ha predicado. Así que ellos los tienen en diferentes plataformas. Los tenemos en Spotify, los tenemos en YouTube, en podcast. Así que ahí van a estar. Usted los puede buscar y si no los encuentra, pues comuníquese con ellos, los pastores del Estado de México, en Tultitlán. Ellos se han encargado de coleccionar, y para el ministerio tenemos todo el material que se requiere para predicar un evangelio. No le voy a decir completo porque hay una denominación que se llama Evangelio Completo. Yo creo que el Evangelio Completo, para tenerlo completo, valga la redundancia, necesitamos una vida eterna. Dios no es fácil entenderlo en 2, 3 mensajes, no. Para entender a Dios, por eso dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por tanto, entender a Dios requiere de una vida eterna. Yo no sé cómo algunos creen que ya tienen un evangelio completo. Yo toda mi vida he predicado que el evangelio del Señor es progresivo y que cada día que pasa tenemos que conocer más y más de Dios. Así que ni siquiera los 100 años, si Dios nos diera para vivir en esta tierra, nos alcanzarían para entender a Dios. Hoy vamos a estar hablando del aspecto número 20, lo vuelvo a repetir, es el derramamiento del Espíritu de Dios sobre sus siervos, sobre sus esclavos. Y quiero que por favor prestemos mucha atención, porque después que Dios sentó a Cristo, usted sabe que hemos venido hablando paso por paso de la encarnación del Señor y de todo el trabajo que nuestro Padre Celestial efectúa en la persona de su Hijo. Después que Dios sentó a Cristo en los cielos, Él le hizo ambos,
Señor y Cristo. Le exaltó como príncipe y salvador, y dijimos que esa palabra príncipe es como líder. El mejor de los líderes del universo es el Señor Jesucristo. Y Él es nuestro capitán. Él es el que nosotros seguimos, porque Él es el que Dios ha escogido para que nos guíe hasta la vida eterna. Y le hizo además nuestro sumo sacerdote. Vimos que Jesús no es sacerdote según el orden arónico o levítico, sino que Él es sacerdote según el orden de Melquisedec, que es un sacerdocio eterno, porque como nosotros somos eternos, necesitamos un Salvador eterno. Entonces, además de eso, ya vimos que lo designó como juez de los vivos y de los muertos. Y ayer exclusivamente estuve predicando acerca de que Dios lo hizo juez de los muertos, porque Él es el único que ha resucitado. Solo Cristo ha resucitado. Hay ejemplos de gente que resucitó en la historia bíblica, pero nunca resucitaron glorificados, sino que resucitaron para volver a morir. El único que está resucitado para nunca más volver a morir es nuestro Señor Jesucristo. Y después de que estamos entendiendo que Dios lo ha hecho juez de vivos y muertos, ahora tenemos que ver que Dios se derrama sobre sus siervos. Noten los pasos que lleva Dios, porque Dios viene desde la eternidad. Y Él pasa por un proceso. Yo desde que aprendí que Dios pasa por un proceso para entrar en nosotros, le doy gracias a Dios porque he entendido paso por paso cómo es que Dios se ha procesado. Porque si nosotros nos quedamos en cierta fase de Dios, no lo vamos a poder presentar en una forma correcta. Si alguien se detiene a presentar a Dios solo como Padre Celestial, va a ser judío, va a ser adventista, va a ser mesiánico, y cualquier rama de los que no creen en la encarnación de Dios. Allí se van a estancar. Pero si no nos estancamos, si Dios abre nuestros ojos, entonces entendemos que ese Dios maravilloso, glorioso, que es Espíritu, se hizo hombre. Y es lo que muchos creen que es vergüenza, tener a un Dios que es hombre. Yo no tengo vergüenza de predicar que mi Dios es hombre. Algunos usan versículos para contradecir, como por ejemplo hay hermanos que inmediatamente al oírme decir que mi Dios es hombre, ¡hey! Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Maldito el que confía en el brazo del hombre. No, hombre, no usen la Biblia fuera de contexto. Eso está para hablar de otros contextos. Cuando se habla del Hijo del Hombre, es porque Dios se hizo hombre, porque todos nosotros somos hombres. Y yo siempre lo he puesto en una forma práctica. Yo les he dicho, mire, si nosotros fuéramos elefantes, Dios se hubiera hecho elefante. Si nosotros fuéramos hormigas, Dios se hubiera hecho hormiga. Si nosotros fuéramos pájaros, Dios se hubiera hecho pájaro. Si nosotros, es más, en la Biblia dice que fuéramos una clase de potestades, Dios se hubiera hecho de esa clase de potestades. Si Dios se hiciese querubín, es porque todos fuéramos querubines. Si Dios se hubiese hecho serafín, es porque todos fuéramos serafines. Ayer hablaba con una hermanita, con Lupita, hablábamos. Ella me dice, pastor, entonces, Dios a todos los ángeles los hizo en Cristo. Miren, hay una cosa muy importante que todos nosotros tenemos que entender. La Biblia registra en Colosenses que Cristo es el primogénito de toda creación. Que yo sepa, el primogénito es el primero de cualquier clase. Si la Biblia registra que Cristo es el primogénito de toda creación, y pone a los principados, y pone a las potestades,
y pone a toda la creación espiritual, incluyendo a la iglesia, porque dice que Él es la cabeza de la iglesia. Para mí, si Dios pone como primogénito a Cristo de toda creación y que fue creado todo en Él y para Él, sencillamente, y no tengo para dónde ir, tengo que predicar que Cristo es la cabeza del universo entero. Oiga eso. Entonces, la hermanita ha entendido, porque dice, entonces, hermanos, si Cristo es el primogénito de toda creación, entonces Él no solo es cabeza de la iglesia, Él es cabeza. Sí, por eso es que somos cristocéntricos. Por eso es que Cristo es la cabeza y centro del universo entero. No vaya a creer usted que estamos hablando de un Cristito. Estamos hablando de el que Dios ha designado para todo. Todo en la Biblia es Cristo. Porque es Dios hecho hombre, es Dios hecho ángel, es Dios hecho querubín, es Dios hecho serafín, es Dios hecho principado, es Dios hecho potestad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros entendemos todos esos conceptos, nosotros nos vamos a dar cuenta de la preeminencia que tiene Cristo. ¿Cómo es que Dios lo ha hecho Señor y Cristo? ¿Cómo es que lo ha designado Salvador y Príncipe? ¿Cómo es que Él lo ha hecho sumo sacerdote? Entonces, tenemos que entender que Dios, para llegar al punto que quiere llegar, que quiero volverle a repetir, nosotros desconocemos la meta de Dios en totalidad. Sí estamos estudiando y cada día lo estamos conociendo más para conocer más adelante más de Él. Yo me abrazo del coro que dice, yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Dime si tú no quieres conocer a Cristo más y más cada día. Y esta es la vida eterna. Es una vida eterna la que nos va a tomar para conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien ha enviado. Porque Cristo es el enviado. Enviado es apóstol. El apóstol de Dios es Cristo. Cristo es apóstol. Él es enviado. Él es el Padre. Él es el Hijo. Él es el Espíritu. Y estoy tocando este aspecto porque hubo un derramamiento de Dios como Espíritu. Fíjese ese derramamiento, porque el derramamiento de Dios como Espíritu es para un equipamiento. O sea que después que Dios nos muestra hasta cierto punto su proceso, Él se derrama. Pero no se queda ahí porque Él continúa. Si solo entendemos a Dios hasta el punto de que se derramó, entonces solo estamos entendiendo una parte del programa de Dios, que es haber adquirido toda esta autoridad para derramarse sobre su iglesia. Pero el Señor ya adentro de la iglesia sigue el trabajo. Él está trabajando hoy día dentro de su iglesia y sobre su iglesia. Dios, como espíritu de soplo divino y como espíritu de poder sobre la iglesia, continúa haciendo el trabajo. Y lo ha continuado en una forma esencial aquí con nosotros y en una forma económica visiblemente en el trono. Dios sigue trabajando. Ese es mi punto, esa es mi carga, que usted vea que Dios sigue trabajando. Dios es un Dios que nunca para. Él siempre está en movimiento, siempre, siempre. Entonces vamos a leer unos versículos para que este mini mensaje de hoy te ayude a entender el aspecto número 20, que es el derramamiento del Espíritu Santo. El derramamiento de Dios como Espíritu sobre sus siervos. Primero vamos a leer Hechos 2 y versículo 17 y 18. Hechos 2, 17 y 18 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, o sea, predicarán. Profetizar es predicar.
vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Yo quiero que tú veas, por favor, que el derramamiento del espíritu es para predicar. El derramamiento del espíritu es para predicar. La tradición cristiana pentecostal habla mucho del derramamiento del espíritu y habla mucho de los dones del espíritu. Yo quiero decirle que debemos tener mucho cuidado cómo enseñamos la Biblia, porque Dios nos va a juzgar. Ese es el problema, que Dios nos va a juzgar. Y si nosotros no aprendemos a predicar bien la Biblia, nosotros cuando nos juzgue Dios, vamos a ser hallados faltos. Fíjese que este derramar del Espíritu Santo, por favor, ponga atención, este derramar del Espíritu Santo es diferente al respirar de Cristo. Es diferente al respirar de Cristo, pero usted sea honesto. Yo soy honesto. Mucho tiempo nos enseñaron a nosotros enfáticamente acerca del derramamiento del Espíritu, pero no nos enseñaron del respirar del Espíritu, porque resulta que Hechos 2, 17 y 18 tienen que ir de la mano con Juan 20, 22, porque en Juan 20, 22 mire lo que dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Cuándo le dieron a la iglesia el Espíritu Santo? Inicialmente se lo dieron como respiración. Él se sopló en los 11 discípulos que estaban allí en un cuarto escondidos por miedo a los judíos. Léalo. Juan 20, 22, con su contexto, le va a demostrar a usted que antes que Dios se derrame como el Espíritu Santo sobre los siervos, y que se llama bautismo del Espíritu Santo, antes que eso Dios se dio como respiración a la iglesia. De eso no se predica, hermano. De eso no se habla. Recibid el Espíritu Santo. La iglesia recibió el Espíritu Santo estando los discípulos escondidos en un cuarto, y en la tarde de la resurrección el Señor Jesús se apareció y atravesó las paredes y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ese es el recibimiento del Espíritu Santo de parte de su iglesia. Ahora usted dirá: ¿para qué es el Espíritu Santo como respiración? Es para vivir la vida de Cristo. Hermanos, esto es tan importante, tan crucial, que tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti como vida. Esencialmente, Dios entró en su iglesia. Te vuelvo a repetir, de eso ni se predica. Se predica de los dones, del poder, que por medio del Espíritu vamos a hacer maravillas, vamos a levantar muertos, vamos a predicar el Evangelio. Está bien, hermano. Yo no te estoy diciendo que eso no es parte del Evangelio, pero eso tienes que entenderlo, porque el que la iglesia recibiera la vida de Dios dentro de ella sucedió como algo terrenal. Aquí estaba Cristo, aquí estaba en la tierra. Es más, cuando lo quisieron tocar las mujeres, Él dijo: no me toquéis, porque no he subido a mi Padre. Fíjese, Él aquí estaba en la tierra. El hecho de que Cristo entró en la iglesia sucedió aquí en la tierra. Es algo que pertenece a la tierra. Pero el derramamiento del Espíritu Santo, eso es algo celestial. Lo enviaron desde el cielo. Fíjate, es un Cristo exaltado, un Cristo aprobado, un Cristo que Dios dice: te recibo con todo lo que hiciste. Aquí está el trono es tuyo. Aquí vas a estar a la diestra del Padre. Ahora sí, derrámate.
Entonces quiero que entiendan, por favor, cómo es Dios como vida dentro de nosotros, es nuestra respiración. Y cómo el Dios como poder sobre nosotros es un Cristo exaltado. Y fíjate que hasta que Él subió al trono es que vamos a entender cosas que sucedieron, porque a veces no hemos entendido qué sucedió después de que nuestro Padre Celestial recibiera con agrado el sacrificio de Cristo por los pecadores, su resurrección, todo lo recibió. La resurrección se efectuó aquí en la tierra, pero fue recibida en el cielo. El derramar del Espíritu de Dios es diferente al soplo del Espíritu, porque uno fue dado aquí en la tierra, mientras que el otro fue dado desde el cielo. Fue dado hasta que el Señor fue ascendido a los cielos. El primero es el aspecto esencial, mientras que el segundo es el poder para su trabajo. Empero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Hasta entonces se es testigo. No crea en esa falsedad de los testigos de Jehová. Ellos se dicen testigos, pero para ser un verdadero testigo hay que recibir el poder celestial, el poder del Espíritu Santo. Un testigo de Jehová me puede decir a mí que es testigo, pero yo con solo saber que ni cree en el Espíritu Santo como una persona derramada sobre él, sino una fuerza activa, entonces es solamente algo natural y terrenal. Nunca le he creído a los testigos de Jehová esa gran farsa y mentira, porque todos los cristianos estamos bautizados con el Espíritu Santo, con una persona que ha sido procesada, porque la persona que ha sido procesada y llegó hasta la cúspide, llegó hasta el cielo y lo recibieron con agrado, ese es el Cristo que está derramado sobre mí. Por lo tanto, yo tengo dos aspectos del Espíritu Santo. Lo tengo dentro de mí como vida para vivir como un vencedor, porque estoy auxiliado por esa vida internamente, y lo tengo sobre mí para poder ser un predicador con poder y poder desafiar a quien sea y poder hasta levantar muertos si es necesario, pero no en la forma tradicional pentecostal. Por favor, eso no ayuda en nada a los hermanos a entender la realidad del Evangelio. El mismo Espíritu es ambos, dentro y sobre los creyentes. El mismo Espíritu, el mismo Cristo, es dentro y sobre los creyentes. Y algunos buenos estudiosos de la Biblia le han enseñado a los cristianos que esencialmente tenemos a Cristo dentro de nosotros y económicamente sobre nosotros. Entonces, el derramar del Espíritu es la consumación del Dios triuno procesado. Es encarnación, vivir humano, muerte y resurrección, para que Él venga a ser el Espíritu de vida que se sopla primero dentro de nosotros y luego que sea el Espíritu de poder para derramarse sobre nosotros. Entonces nosotros tenemos a ese Dios triuno procesado dentro de nosotros y sobre nosotros. Vuelvo a repetir, se enseña muy fuertemente acerca del derramamiento del Espíritu Santo, pero no se enseña la realidad de Él, porque la realidad de Dios es una consumación, es un trabajo que se va terminando poco a poco y cada vez está Dios en diferente fase. Eso es lo que quiero que entiendas. Dios va por fases, por fases, por fases. Después que Él se derrama, ya vas a ver que vamos a seguir viendo el trabajo de Él, porque son 42 aspectos. Ahorita apenas llegamos al aspecto 20, que es el derramamiento, pero como dice un dicho, to be continued. Cuando ya hayamos estudiado los 42 aspectos del trabajo de Dios, entonces vamos a poder ver con más claridad el proceso de Dios. Hasta que Dios se procesó completamente, Él dio la orden de ir a hacer discípulos. Hasta que Él llegó a este punto de que se derramó sobre su iglesia, entonces dice Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es una orden. Esto no es para andar discutiendo y debatiendo en qué nombre hay que bautizar a la gente. Esto es de bautizar a la gente
en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu. Es meterlo a Dios como persona. Un nombre denota a una persona. Si yo le digo a usted, bautícese en el nombre del hermano Carrillo, es que lo metan en mi persona, en todo lo que yo hago, que lo empapen, que usted esté permeado, impregnado de lo que yo hago. Eso es bautizar a alguien en el nombre de una persona. Que alguien venga y que haga todo lo que yo... Mire, por ejemplo, si yo me muero y alguien sigue el trabajo que yo estoy haciendo, ese puede decir que se bautizó en su muerto. Él se bautizó en su muerto. ¿Por qué? Porque lo metieron en mi persona. Esto no habla de meter en el agua, hermano, porque muchos solo lo asocian con el agua. Es bautizados en un nombre, no es lo mismo que decir bautizado en agua. Claro que se usaba agua y eso hay que entenderlo bajo su contexto, pero ser metidos en una persona, eso es diferente. Así es que, mi querido amigo, mi querido hermano, este es mini mensaje. Apenas lo llegué a 27 minutos, pero nunca se le olvide, pues, el derramamiento del Espíritu. Entiéndalo correctamente, entiéndalo bíblicamente, y Dios se va a glorificar en su vida. Así que lo veo mañana, si Dios quiere. Nos vemos mañana martes. Hasta pronto. Dios te guarde.